la prueba de nuestra fe número 7. Oh Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, muy contentos de poder estar en nuestro estudio bíblico, aprendiendo de ti cosas muy prácticas. No es nada teórico, es muy práctico para que nosotros las pongamos en la práctica, en llevarlas a cabo en nuestra vida a medida que vamos pasando también por pruebas. Bendícenos, Señor, en esta mañana, que tengamos una buena enseñanza, que se comuniquen todas las personas, se conecten, que tú tienes ya para que se conecten hoy y las demás pueden ver después esta plática en YouTube, ahí en el canal. Padre, te damos gracias por este instrumento tecnológico que tú has permitido, en donde inclusive podemos comunicarnos hasta Costa Rica o al fin del mundo. Y eso puede tener muchas buenas repercusiones en las misiones, porque tú nos has ordenado que vayamos y prediquemos el Evangelio en todo el mundo. Bendícenos en este estudio esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer versículo que vamos a ver está en Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25, y precisamente habla de la esperanza, porque de eso vamos a hablar en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y es que en esta mañana vamos a hablar de otra herramienta poderosa que tenemos a la mano para que nosotros podamos tener fuerza en pasar la prueba que Dios está permitiendo en nuestra vida. En los estudios pasados decíamos que hay tres cosas que podemos nosotros agarrar con mucha fuerza para pasar la prueba con victoria. La primera era el pasado, las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida y recordarlas no solo con cariño, sino también con fuerza, porque si Dios ha hecho cosas en mi vida antes, pues las puede volver a hacer. Él está lleno de milagros para con nosotros. Nos acordamos del Salmo 104, versículo 5. Salmos 104, versículo 5, que dice así: o es el Salmo 105. Sí, es Salmos, 105, 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Seguro que tú podrías ampliamente decirnos los milagros que Dios ha traído a tu vida. Yo puedo contarte tantos que vinieron en el momento exacto y que me sacaron de alguna situación. Y ahora en la prueba que estoy teniendo, pues yo recuerdo con mucho cariño aquello y digo, Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer ahora. Adelante, Dios, vamos a salir de la prueba.
Otro instrumento que también vimos ya la semana pasada fue el futuro, las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia para mí? Bueno, alguno estaba hablando de más de 8,000 diseminadas por todo este maravilloso libro. Y en esas promesas Dios me dice que Él está conmigo, que Él me sacará adelante, que lo mejor de mi vida para con Él está adelante, inclusive la realidad de la vida eterna con Él. Y esas promesas son mías. Y yo debo de estar acordándome de esas promesas. No puede ser que yo esté pasando por una prueba ahorita y que Dios, pues quién sabe, ya se perdió, ya se me fue. No, no es así. He aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no te quemará, dice el versículo. Y es así. Yo estoy contigo. Yo te saco adelante. Ved la salvación de Jehová. Entonces hay que agarrarnos del pasado, hay que agarrarnos del futuro. Y en esta ocasión vamos a hablar del presente. Otro instrumento poderoso que tenemos para que la prueba que estoy pasando tenga fuerza en mi vida y yo la pase con gran victoria. Y esa es la esperanza. Yo estoy esperanzado en lo que Dios hace en mi vida hoy mismo. O sea, el cielo del cristiano es aquí en la tierra también. Y es hoy. Hoy puedo yo tener grandes victorias en mi vida cristiana. Hay 4 cosas que yo puedo hacer con respecto al presente, al día de hoy. Y vamos a verlas una por una porque estas me ayudan a que yo pase la prueba. La primera es aguantar persecución. Tengo prueba y además me dices que voy a tener persecución. Bueno, pues con la fuerza de Cristo tú puedes tener realmente una vida osada para con el mundo y decirle que hay una vida mejor que la que ellos tienen. Y esto te trae persecución, pero ves la persecución como una bendición porque están viendo lo que tu vida es. Y hemos visto en la Biblia tiene tantos ejemplos de persecución en donde es una bendición. Es una vida inclusive hasta desafiante. Desafías al mundo a que vean la clase de vida que tú tienes contra la clase de vida que ellos tienen. Y sin duda ven la diferencia. Claro, no quiere decir que la van a aceptar, no quiere decir que la van a reconocer ante ti, pero ahí está. Y al contrario, es tan fuerte la diferencia que hay persecución. Número 1, aguantar persecución. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no por otras causas,
por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y claro que te pega durísimo aquí en el versículo 12, gozaos y alegraos. Gracias Dios, porque la gente está viendo mi cristianismo. Me da mucha fuerza el sentirme muy parte del equipo de Dios, del ejército de Jehová. Y eso es buenísimo para la prueba que yo estoy pasando. Cuando tú viniste a Cristo, adquiriste el gran privilegio de ser perseguido por tu fe en Cristo. El mundo y Cristo son totalmente opuestos. Y tú al venir a Cristo estás desafiando al mundo. Y el mundo se viene contra ti. Es la voluntad de Dios que haya persecución en tu vida. La persecución te levanta, la persecución te da fuerza y para enfrentarte al más picudo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No. Alguna persona una vez me dijo, tú me dijiste que venía Cristo y al venir a Cristo todo me iba a ser bien, todo iba a ser color de rosa. No, no es así. Al contrario, muchas veces la vida cristiana es muy dura porque el mundo nos persigue. Pero con la fuerza de Dios lo tenemos como un privilegio. Primera de Pedro, capítulo 4, ahí mismo, pero el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo siempre será, no sé, mi personalidad, pero yo siempre vi la persecución como un maravilloso privilegio a decirle al mundo que no es por el camino de ellos, sino por el camino de Cristo. En cuanto tú como cristiano empieces a manifestar el fruto del Espíritu Santo, no hay vuelta de hoja, tendrás persecución. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, un fruto, 9 manifestaciones, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En cuanto el mundo vea que tú estás disfrutando estas manifestaciones de gozo, de paciencia, de templanza, se vienen contra ti. Ellos no saben qué es eso y está en contra
de cómo el mundo piensa y actúa. En cuanto tú asciendes la cumbre de la santidad, porque dice Primera de Pedro 1:16, sed santos como yo soy santo. En cuanto tú empiezas a tener esa clase de vida, ciertamente vendrá persecución. Los estás atacando sin decir nada, sin tener que hablar. Ellos ven que tu vida contrasta fuertemente con la de ellos. Eso hace que algunos vengan a Cristo. La mayoría se vienen contra ti con gran rechazo, y por eso ha habido tantas vidas mártires que han muerto por Cristo al ser perseguidos, maltratados, asesinados por la vida santa. Romanos capítulo 6, en el versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad. Esa es lo que sale de una manera natural en una persona que tiene a Cristo en su corazón. Por eso mismo, no desmayes ni te sorprendas, pues viene la persecución de una manera natural y viene muy temprano en tu vida cristiana, casi inmediato. Se ve que tú estás cambiando y el mundo se va contra ti. Otra persona me dijo, oye, pues llevo unas semanas en Cristo y ya perdí todos mis amigos que han visto el cambio de mi vida y se han alejado. Bueno, ellos no eran tus amigos para nada, eran tus compañeros de juerga, que es otra cosa. Y ahora que estás en Cristo, Dios quiere cambiar tus amistades y darte amistades genuinas, preciosas, profundas, sinceras, cristianas. Los demás te van a perseguir de muchas maneras, principalmente un gran rechazo a tu nueva vida. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice el Evangelio de Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y ahí mismo en Juan, nada más que el siguiente capítulo, que es el capítulo 16, en el versículo 2, dice así: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Desde los primeros pasos del cristianismo se vio la persecución contra los cristianos, porque iban en contra de la corriente, en contra de la corriente del mundo. Juan y Pedro, Hechos capítulo 4,
versículo 18 al 21. Hechos capítulo 4, versículo 18. Llamándolos, les intimidaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban siendo perseguidos por la religiosidad de Jerusalén. No solamente Pedro y Juan, bueno, aquí también vemos en el capítulo 5, ahí mismo de Hechos, en el versículo 40, dice ese capítulo 5, versículo 40, lo siguiente. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de el nombre. Bueno, Pedro y Juan tuvieron persecución. Pablo tuvo mucha persecución. Hechos 9, versículo 20. Hechos 9, versículo 20. Bueno, aquí en el capítulo 9 de Pablo es cuando él se está convirtiendo en el camino a Damasco. Habla de eso el capítulo 9. Y en el versículo 20 dice: enseguida, Pablo, recién convertido, empieza a hablar de Cristo y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Todos los cristianos del primer siglo sufrieron persecución. Yo quisiera suprimir esa palabra de sufrieron. Más bien, sencillamente, tuvieron persecución, porque iban en contra del mundo. Jacobo, Hechos 12, 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2. Que dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Es una marca que nosotros tenemos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra hacia el cielo. Seremos perseguidos, pero el aguantar la persecución, el tener ese gran honor, lo único que hace es darnos fuerza y darnos más osadía. Y en medio de la prueba, yo tener esa fuerza para salir de la prueba. Gálatas, capítulo 6,
versículo 17. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Había sido azotado ya 5 veces. Y Pablo tenía mucha persecución, pero él lo veía como un gran trofeo, como una medalla al siervo fiel. Segunda de Timoteo 3:11, que es muy famoso este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, que dice así: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Espérala. La persecución es la marca de que vas bien. Es la voluntad de Dios que tú seas perseguido por un mundo que va en contra. Pero eso te da fuerza, mucha fuerza para tus pruebas. Esa es la número 1. Número 2. Número 2. Dice así. Número 2. Despreocupación. No preocupación. Despreocupación. Filipenses 4:6. Muy importante porque el mundo está muy preocupado. Y cuando no se preocupa, está más preocupado porque no se preocupa. Filipenses capítulo 4, versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice así: por nada, N-A-D-A, nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios no quiere que nos preocupemos, Él quiere que nos ocupemos, pero no que nos preocupemos. La preocupación es pecado. La preocupación es no confiar en Dios y le hacemos mentiroso. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5, Primera de Juan 5:10, que dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y Dios nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te preocupas tanto de las cosas de esta vida? Son importantes, pero nunca para que tú estés preocupado pensando que tu Padre Cristo no te va a sacar adelante, sino al contrario. Mateo capítulo 5 al 30 nos habla precisamente de eso. Él sabe nuestras necesidades. Mateo
capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículos 25 en adelante, que dice así: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, que no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que eso? ¿Por qué entonces te preocupas? Y en el versículo 30 de ese Mateo 6 dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La preocupación es una mala señal en tu vida cristiana. Dios quiere que tú confíes plenamente al Señor, lleves tus peticiones delante de Dios y Él te dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, las pruebas se multiplican terriblemente al nosotros preocuparnos. Marcos capítulo 4, versículo 18. Marcos capítulo 4, versículo 18, que dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Así es. O Lucas capítulo 22, versículo 34. Lucas 22, 34. Lucas 22, 34. Y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? Viene la prueba y tú no la vas a pasar. No te preocupes, sino realmente busca a Cristo, sus cosas, confía plenamente en Él, porque Él hará. Dice el Salmo 37:4, confía en Cristo, confía en Él y Él hará. Número 3, vimos ya 2, vimos que no te debes de preocupar, vimos también que debemos aguantar la persecución, eso nos da fuerza en nuestra prueba. Y número 3 es descansar, realmente descansar. Filipenses 4:6, ya leímos el Filipenses 4:6 y ahora nos vamos al 7. El 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7, y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Viene una paz, viene un descanso. Mi Padre sabe lo que yo necesito. Él me lo da a su tiempo, me lo da en la medida precisa que necesito. Yo confío
plenamente en mi Padre. Dios quiere que confiemos en Él y que descansemos en Él, así como Él descansó, porque después de 6 días de la creación, dice la Biblia, que en el 7º día Él descansó. Génesis 2, versículo 4. Y quiere que tú también tengas ese reposo, que seas una persona descansada y no súper cansada, súper inquieta, llena de preocupaciones y de líos que no te hacen ver un cristianismo poderoso ante el mundo. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuántos cristianos con Cristo en su corazón, en donde Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo? Estamos aterrados y no tenemos paz. No puede ser. No estamos confiando en Dios. No me importa cuál sea la prueba que estés teniendo, el descanso es muy, muy importante. Hebreos capítulo 4, en el versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Tenemos pues, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una promesa de vivir en la tierra prometida. Y algunos de nosotros nunca llegamos, porque no podemos descansar en el Señor. Versículo 11, ahí de Hebreos 4, que dice así, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, pues estando yo leyendo en estos momentos el libro de Deuteronomio, un libro muy bonito, de grandes promesas, pero también de recordatorio de cuánto fallaron los judíos. Estuvieron 40 años en el desierto. ¿Te imaginas 40 años viviendo en la arena con los escorpiones, las serpientes, el calor, sin agua, por desobedecer? Y lo peor es que no entraron a la tierra prometida esa generación. No entró. Y eso nos puede también pasar a nosotros. Entrar de lleno al descanso de Dios y no entramos, no lo tenemos y siempre vivimos en total desasosiego. No, eso no es lo que quiere Dios, sino que nosotros vivamos en el centro de su voluntad, en la maravillosa tierra prometida que Él tiene para nosotros. Hebreos capítulo 4, 5 y 6. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Confía en Dios y descansa en Él. En Jesús está nuestro descanso. No importa cuán terrible está la tormenta allá afuera.
Mateo capítulo 11, versículo 28, uno de mis versículos favoritos, porque ese fue el versículo que me citaron el día que me hablaron por primera vez de Cristo y yo acepté a Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ah, qué maravilloso es soltar todo y realmente descansar en Cristo. Salmos 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará reposar, junto a aguas de reposo descansará mi alma. Sí, ese es Jesús, eso es la vida que Él quiere que tú tengas. Y si tuvieras esas cosas, la prueba sea de tan sencilla a pasar. Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Salmos 16. Versículo 8 y 9, que dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor, porque el Señor es la fortaleza de los siglos. Eso es lo que quiere Dios, y son instrumentos que tenemos hoy para vencer cualquier prueba que estemos pasando y vencerla con victoria. Número 4, y este es bien importante: servicio. Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo os haré descansar. Cuando tú sirves a Dios, no tienes tiempo para ver otras cosas negativas. Si no ves las puras positivas, estás en las filas de Dios. Trabajar para el Señor. Para mí ha sido un verdadero privilegio a través de los años el servir a Dios con predicaciones, con testimonios, con discipulados, con viajes. ¿Cuántas veces fui yo a Costa Rica a predicar allá? Y cada viaje era una tremenda bendición, dejando atrás los problemas que había. No que estaba escapando de ellos, para nada, pero sí confiando en Dios de que Él haría. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué privilegio servir a Dios, porque eso es la cumbre de el poder vencer las pruebas. No puedes quedarte compadeciéndote de tu terrible situación, de la prueba que te ha venido, de cuán miserable eres, sino que con más fuerza trabajas para el Señor y no tienes tiempo para ello. Y ves la prueba de muy diferente manera. Jesús mismo lo dice, Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Qué privilegio estar en el ejército de Dios. Busca a las personas, ve y predícales de Cristo. Diles que sí hay salvación para ellos. Discipúlalos. Después, cuando vienen a Cristo, trabaja para Dios y tú verás cuán fácil es pasar la prueba. Haz lo mismo que hizo Jesús. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tú tienes la oportunidad de servir a Dios con las cosas que ya sabes. Sabes mucho de la Biblia, porque el mundo no sabe nada. Entonces, en comparación, tú sabes muchísimo. Ve y predica, ve y sirve a Dios. Gasta tu vida en Él, porque con ello la guardarás. Cualquiera que quiere guardar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, ese la hallará. La verdad es que para mí fue un gran privilegio, lo ha sido, de cómo me empujaron otros cristianos. Carlos, ve a trabajar para Cristo, no te quedes ahí en tus problemas llorando, sal. Hay mucha gente con muchas dolencias, mucho más fuertes que la tuya, y no tienen a Cristo. Ve, diles, háblales. Salte de tu vida egocéntrica, de tu vida egoísta, llena de conmiseración y de lástima de ti mismo, y ve hacia afuera y ve a predicar a Cristo a toda criatura. Hay mucho dolor, hay muchas lágrimas que atender. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12, que dice así: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos,
mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Tú eres un doctor de almas. Ve, sal a la calle y gana las almas. Vete a curar enfermos y verás cuán grande recompensa es para ti el estar sirviendo a Dios. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues ve, empieza a hablar de Cristo. Así se empieza. Y algunas personas sí estarán interesadas, te preguntarán, te suplicarán que les digas más. Eso te motivará a aprender más de Cristo para decirles más, y serás el predicador de ellos. Y cuando vengan a Cristo, son tus cristianitos. Tú los vas a discipular, tú les vas a enseñar las doctrinas cristianas para su vida, así como tú has tenido ese privilegio de que otros te han buscado y ayudado. Mateos 10:32, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice el versículo. Y hay muchos, Marcos capítulo 5, versículo 18. Marcos capítulo 5, versículo 18, que dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que la dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales, diles cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sí? Dios quiere que tú sirvas a Cristo. Dios quiere que tú salgas de tu muy pequeño hoyito de miseria y de lágrimas, y te pongas a predicar el Evangelio de Cristo, que será tu más fuerte manera de atacar y salir de la prueba. Así es. Derrama tu vida por Cristo. La prueba por la que estás pasando será como una nube sin agua que amenazan, pero que pronto se desvanecen. Lucas capítulo 9, versículo 24. Lucas capítulo 9, 24.
Lucas 9, 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Como dijo un predicador hace mucho tiempo, pide grandes cosas a Dios, emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Sé fiel y Él te recompensará ampliamente. Las pruebas se dan nada con estos instrumentos de gracia que Dios te da para combatirlas, para salir adelante de la mano de Jesús. Pasado, presente, futuro. Hay cosas que podemos usar para que las pruebas de nuestra fe salga con honores. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. Pasado, las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Futuro, las promesas que Dios tiene para ti en tu vida. El presente, el servicio de Dios el día de hoy. Ahora que los muchachos están en Costa Rica, pues uno de ellos tenía las intenciones más bien de ir a vacacionar, ¿no? A otro lado, no se le permitió por razones X, fue a Costa Rica y lo que ha sido una gran bendición. Gracias Dios por haber cambiado mis planes y en lugar de irme de vacaciones con mis amigos, me fui a San José de Costa Rica a predicar la palabra. Ha sido más que vacación, ha sido una verdadera bendición. Usa estos instrumentos para pasar cualquier prueba que te esté viniendo ahora o en el futuro. Sal entonces más fortalecido a través de ella en tu fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. 3 al 8. Dice Pablo, acordaos, dice Pablo, nosotros acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuán fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo estaba tan contento como los tesalonicenses estaban predicando inclusive mejor que él. No, ya no tengo nada que decir. Ustedes están haciendo todo el trabajo para Dios. Y bueno,
Yo fui a Costa Rica hace ya 30 y tantos años y con qué placer veo cómo las personas aquellas están sirviendo a Dios, siguen adelante después de 33, 34 años. Ahí están trayendo a otros a Cristo. La prueba de nuestra fe. Nuestra fe es probada y es engrandecida cuando nosotros salimos victoriosos sobre la prueba. Con estos instrumentos, con estos grandes instrumentos que Dios nos da. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están las pruebas que estás pasando? ¿Cómo la estás tú pasando en esa prueba del día de hoy? Acordándote de las maravillas de Dios, agarrado y fortalecido en sus promesas futuras, teniendo victoria el día de hoy, porque no te preocupas, porque descansas en Él, porque estás sirviendo a Dios. Ojalá. Hay tantas gentes que necesitan oír de Cristo ahora y tú eres el predicador. Ve y haz el trabajo. El que más gana eres tú. Señor, te damos muchas gracias por tu gran bondad para con nosotros, en que siendo aún pecadores tú moriste por nosotros y no solo eso, sino que nos has hecho embajadores de reconciliación, como si Dios hablara a través de nosotros. Les decimos a las personas: reconciliaos con Dios. Aquí en Costa Rica, en Alemania o en el fin del mundo, o inclusive en nuestra propia casa, con nuestros vecinos y amigos, decirles de Cristo, porque es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Gracias, Señor, por recordarnos esto y pasarnos con honores las pruebas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este es otro estudio de la prueba de nuestra fe, pero no han acabado. La semana entrante veremos otro de estos estudios. Y tú, pues agarrado de las promesas, agarrado de todo este conocimiento tan práctico, pasarás la prueba y tu cristianismo será más profundo, apto para toda buena obra. Con eso terminamos el día de hoy. Miércoles, la semana entrante, miércoles 11 de la mañana, aquí estamos, 20, para seguir hablando, aprendiendo de la prueba de nuestra fe. Que Dios te bendiga.